Hola a todo el mundo, sean bienvenidos una vez más a este canal Proyecto Chile. En esta oportunidad voy a hacer un video algo especial en el cual me voy a enfocar en un bochorno que se vivió en la sesión de sala del día miércoles 25 de agosto del 2021 en nuestro Senado, que está relacionado a la votación del informe de la comisión mixta constituida para resolver las divergencias suscitadas entre ambas cámaras durante la tramitación del proyecto de ley que introduce diversas modificaciones a las normas del Código Penal referidas al delito de incendio. Esta también es conocida como la ley Juan Barrios. ¿Por qué hablo de bochornosa votación? Debido a que tras un extenso debate, esto se va a tener que repetir para una siguiente sesión, debido a que básicamente no sabían qué era lo que estaban votando algunos senadores, y de buena fe, quienes sí sabían lo que estaban votando, les dieron la posibilidad de que en una próxima sesión esto se votara nuevamente. En un video que voy a subir posteriormente les voy a relatar cuáles fueron los pormenores de esta sesión, donde hubo otros temas adicionales a lo que vamos a tratar en el día de hoy. ¿Qué fue lo que ocurrió? Primero que todo, hoy nos amanecimos, podemos decir, con una noticia que nos mostró nuestro gobierno, en la cual destacaba el subsecretario Juan Francisco Gale lo siguiente: gobierno advierte falencias en la redacción de la ley Juan Barrios y teme la revocación de más de 200 condenas por ataques incendiarios. ¿Qué es lo que ocurre? Si uno va a la noticia en sí, nos dicen lo siguiente: el proyecto que endurece las penas por atentados contra vehículos motorizados se vota mañana en la sala de Senado. En realidad esto ya se votó, o se debería de haber votado en el día de hoy miércoles cuando estoy grabando este video. Sin embargo, uno de los artículos redactados en comisión mixta no quedó como el ejecutivo esperaba. Quien sea condenado por un siniestro en un lugar con personas en su interior recibirá una sanción menor a quien sea sentenciado por la quema de, por ejemplo, un camión abandonado. Una minuta de Interior cuestiona la modificación y apunta a que no puede ser más grave quemar un edificio o camión vacío que uno con personas en su interior. De aprobarse así, se evalúa presentar un veto presidencial. Primero que todo, aquí la tercera comete un error importante, porque el proyecto no endurece penas. Lo que hace el proyecto es adecuar la tipificación de los delitos del Código Penal asociados al delito de incendio para incorporar camiones y otras cosas adicionales a lo que es el Código Penal en ese ámbito. De hecho, nosotros lo hemos hablado en muchísimas oportunidades aquí en Proyecto Chile, y tiene razón en esta oportunidad la minuta del Ministerio de Interior, debido a que también nosotros lo dijimos en su oportunidad, que hay una parte del proyecto que quedó redactada de tal manera que bajaban las penas a lo que estaba asociado a ese tipo de delito, es decir, al delito del artículo 475, conocido como incendios en lugares con personas en su interior. De hecho, si ustedes ven en el informe de la comisión mixta, que voy a dejarle el link abajo donde se encuentra todo ello, que tiene que ver con la parte de la tramitación de los proyectos en específico, donde aparece aquí el informe y el comparado. Eso es destacado allí en este informe en específico. Vamos a hacer un repaso de los puntos que consistían en esta ley Juan Barrios. Primero que todo, la ley, tal como fue aprobado tanto por la Cámara de Diputados como nuestro Senado, aborda las modificaciones del Código Penal en 4 artículos: el 268 sexies, el 474, el 475 y el 476. Bien, el artículo 268 sexies fue una propuesta introducida tanto por la Cámara de Diputados como por el Senado, y esto se olvida en algunos senadores que han participado en algunos de los debates, como por ejemplo el senador José Miguel Insulza, porque ahora algunos están abogando con que este tema es inconstitucional o que estaba fuera de las ideas matrices del proyecto. Pero ¿qué es lo que pasa? Si uno lee el texto aprobado por el Senado en primer trámite, decía claramente que había que reemplazar en esta parte del Código Penal, que es las retenciones o toma de control de vehículos de transporte público de pasajeros, la palabra vehículo de transporte público de pasajeros por vehículo motorizado. Entonces esto fue considerado por parte de la Cámara de Diputados como un exceso, y por ello introdujeron otro texto al proyecto, que también lo hemos abordado en su oportunidad, y esto es considerado como
una suerte de penalización a lo que ellos denominan como protesta social, debido a que lo que nos dice esta modificación propuesta por la comisión mixta y que fue aprobada tanto por senadores del oficialismo como por personeros de la democracia cristiana es que los que con violencia o intimidación retuvieran o tomaran el control de automóviles de 2 o más plazas o de camiones en la vía pública impidiendo la libre circulación serán sancionados con la pena de presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo, sin perjuicio de las penas que correspondan por los delitos cometidos con ocasión del hecho, aplicándose las mismas disposiciones que para determinar la pena se señalan en los incisos anteriores. ¿Qué es lo que ocurre? Que en los incisos anteriores solamente era esta situación abordada con vehículos de transporte público de pasajeros. Y esto tiene que ver con lo que hacían las barras bravas en los estadios en relación a la retención con intimidación de vehículos. Y ahora se quiere amplificar ese concepto a automóviles de 2 plazas o camiones, y esto es considerado por algunos senadores y por algunos diputados como una afrenta hacia la protesta social, y por ello en la comisión mixta pidieron que solamente esta parte del proyecto fuese votado separadamente del resto que fue consensuado tanto por los diputados como por los senadores. Y eso era algo que ellos tenían claro, pero lo que no tenían claro era lo siguiente. Aquí aparece una suerte de texto aprobado por la comisión mixta. Y esto fue lo que llevó a la confusión a los senadores, aunque no es esto comparado a lo que se vota es el informe, o sea, esto es meramente ilustrativo. ¿Qué es lo que ocurre? Que el primer inciso del artículo 474 fue modificado. Esto ya lo hemos hablado en algunas oportunidades y esto tiene que ver con el corazón de la ley Juan Barrios, que en el caso particular de que el que incendiare edificio, tren de ferrocarril, buque u otro lugar cualquiera, causando la muerte de una o más personas cuya presencia allí pudo prever, será castigado con presidio mayor en su grado máximo a presidio perpetuo. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? Que se aumentó la tipificación de lo que es considerado como otro lugar cualquiera, y ahora ese otro lugar cualquiera también van a considerarse como edificio, aeronave, buque, plataforma naval, automóviles de 2 o más plazas, camiones, instalaciones de servicios sanitarios, de almacenamiento, de transporte de combustibles, de generación y distribución eléctrica. Aquí siempre hay que consignar de que a mí me llamó la atención de que no hayan puesto transmisión eléctrica, pero bueno, portuaria, aeronáutica o ferroviaria, incluyendo los trenes subterráneos u otro lugar, medio de transporte o instalación o bien semejante. Eso es muy importante que hayan incluido el concepto bien semejante, siempre que hubiere personas en su interior causando la muerte de una o más personas cuya presencia allí pudo prever. Será castigado con presidio mayor en su grado máximo a presidio perpetuo. Es decir, no existe ninguna modificación en cuanto a la pena en el caso de lo que pasó Juan Barrios, porque Juan Barrios fue asesinado al interior de su camión. Entonces esto de todas maneras tenía que ser considerado como otro lugar cualquiera, y quien sea considerado culpable de este delito tiene que pasar por ese tipo de pena, dependiendo de lo que determinen los jueces y la justicia. Y hay que considerar también de que a esta altura no hay ningún responsable acerca de la muerte del camionero Juan Barrios. Pero ¿cuál es el punto en específico? Esto ya había sido aprobado por ambas corporaciones, es decir, esto no era parte del informe de la comisión mixta. Y como está aquí presente en la 6ª columna, esto llevó a confusión al presidente del Senado a la hora de votarlo, porque lo que destacó Juan Francisco Gali, que les mencioné al principio, que tiene que ver con el 475, bien, en particular. Entonces, la segunda parte de este artículo no sufrió modificaciones en ninguna circunstancia de la tramitación de este proyecto. Lo que sí sufrió modificaciones fue la supresión de el denominado como inciso tercero. Incisos son lo mismo que los párrafos, como les mencioné también en algunas otras oportunidades. Las penas de este artículo se aplicarán respectivamente en el grado inferior de ellas si a consecuencia de explosiones ocasionadas por incendios resultare la muerte o lesiones graves de personas que se hallaren a cualquier distancia del lugar del siniestro. Entonces, la supresión de este inciso tercero no era parte tampoco de las controversias entre ambas cámaras, debido a que fue aprobado en el tercer trámite constitucional por nuestro Senado, porque esto fue propuesto por la Cámara de Diputados. Entonces no fue objeto de controversia. Lo que sí fue objeto de controversia fue la parte final
que incluía lo siguiente: si las conductas señaladas precedentemente recayeran en recintos o vehículos policiales, se aplicará la pena de presidio perpetuo o calificado. Y esto obviamente fue eliminado por parte de los senadores debido a que existe una mayoría de izquierda en la comisión, a pesar de que sí existió un doble empate en esta ocasión. Es decir, uno de los senadores de la oposición al gobierno de Sebastián Piñera sí votó a favor de que se mantuviese esa parte en la ley. ¿Y qué es lo que ocurre? Esta parte en específico no importaba si era aprobado el informe de la comisión mixta o no, porque debido a que no hay texto porque fue rechazado por el informe de la comisión mixta, de haber sido rechazado el informe de la comisión mixta en esa parte en específico, junto con lo que vamos a ver a continuación del 475, esto quedaba simplemente fuera de la ley, porque no fue aprobado en ninguna instancia posterior a lo que fue aprobado por el segundo trámite en la Cámara de Diputados. No fue consensuado por el Senado esta parte. Esa es una de las controversias que se generó al respecto de lo que pasó debido a que se rechazó el informe de la comisión mixta, porque los parlamentarios del oficialismo, por alguna razón que desconozco, lograron rechazar el informe de la comisión mixta en el artículo 475, que era parte del informe como en su totalidad. ¿Y qué es lo que pasaba con el 475? En el 475 había una disminución de la pena desde presidio mayor en su grado medio a presidio perpetuo a presidio mayor en su grado mínimo, debido a que aquí se quería también la misma tipificación anterior, en la parte de consignar, además de que los incendios fuesen ejecutados en edificios, tren de ferrocarril, buque o lugares habitados en el que actualmente hubiera una o más personas, siempre que el culpable haya podido prever la circunstancia, y tipificar todo lo que ya les mencioné anteriormente, pero con una baja de pena. Por ello, el subsecretario señalaba de que había quedado mal el artículo 475 en el sentido de los incendios en lugares con personas en su interior. Bien, entonces esta fue la controversia más grande que se generó en la votación. ¿Qué fue lo que ocurrió? Hubo senadores de la oposición que se ausentaron de esta misma y el oficialismo obtuvo su objetivo en una primera instancia, porque como les mencioné se va a tener que repetir todo el proceso por la bochornosa forma en la cual se dio la votación, y que esto es un escándalo que se produjo en nuestro Senado de esta parte del proyecto junto con los que le mencioné anteriormente. También pasó exactamente lo mismo con la parte de si se ejecutara este tipo de incendio en recintos de vehículos policiales en los que actualmente hubiera una o más personas, siempre que el culpable haya podido prever tal circunstancia, se aplicará la pena de presidio mayor en su grado máximo a presidio perpetuo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que esto tampoco va a ser parte del proyecto, porque esto fue rechazado en la comisión mixta también. Si lo que les interesaba a los parlamentarios del oficialismo era que la parte del 475 fuese extirpada de proyecto, debido a que se generaba esta baja de pena en particular. ¿Por qué? Porque como les mencioné anteriormente, tanto el 474 como el 476 no hubo ninguna controversia entre ambas cámaras. Entonces esto ya es parte del proyecto aprobado, ya es parte de modificaciones de la ley cuando ésta sea promulgada por parte del presidente de la República. Entonces esta bochornosa votación que se dio en la sala de nuestro Senado se va a tener que repetir muy probablemente el día martes 31 de agosto del presente año. Y este suceso ojalá no se vuelva a repetir en el futuro. Esto es todo lo que tengo que informarles por ahora. Espero que se encuentren sumamente bien. Visiten todos los canales que se encuentran asociados a Proyecto Chile. Muchas gracias y hasta luego.